Lucas capítulo 17 versículo 26. Vamos a darle lectura a este versículo que ya en alguna ocasión lo hemos estado repitiendo con alguna frecuencia, y dice: tal como ocurrió en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Versículo 27: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Génesis capítulo 7 versículo 10 dice la palabra del Señor: y aconteció que a los 7 días, diga conmigo 7, a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El Señor nos está diciendo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre por segunda ocasión. Ahora bien, en los días de Noé, dice la palabra, ya lo estudiamos, que a los 7 días vinieron las aguas de los cielos, se abrieron las compuertas celestiales y las compuertas de la tierra, y cayó agua de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Los 7 días, justamente los 7 días hablan de los 7 tiempos o de las 7 dispensaciones que hay en la tierra y que van a ocurrir en la tierra. En la tierra van a ocurrir 7 dispensaciones. 7 dispensaciones. Que también se les puede decir que son las 7 edades de la tierra. Al menos así le he llamado yo, las 7 edades de la tierra. Antes de entrar al tema, quiero compartirle algo que me parece interesante que usted lo tenga, porque usted lo va a estar escuchando y no va a saber de qué se trata. Desde el 2011 se ha estado dando un fenómeno en la tierra que muchos geofísicos están estudiando y no han podido entender. Hay muchas mentiras, hay muchas verdades, y ya se empezaron a hacer muchas historias. Este es el fenómeno que se le conoce como el fenómeno HUM. H-U-M. HUM. ¿Alguien ha escuchado del fenómeno HUM? ¿No? Bueno, pues es mejor entonces que yo se lo comparta esta noche, porque el fenómeno HUM trata de los sonidos. De hecho, me mandaron un mensaje, una hermanita me mandó un mensaje preguntándome, muy inquieta, y me dijo: pastor, ¿son las trompetas de Apocalipsis? Yo le voy a poner lo que está aconteciendo, le voy a poner en las diapositivas la próxima semana qué es el fenómeno HUM. Se están escuchando trompetas, se están escuchando chofares, se están escuchando tambores y se están escuchando sonidos desde el 2011 en diversas partes del mundo. Y cientos y cientos de personas escuchan el sonido. El sonido se escucha y dura más de 1 hora, hora y media. Por ejemplo, se ha escuchado en Inglaterra, en Colorado, en Bristol. En Bristol hay personas que ya se empezaron a suicidar. Y la gente tiene miedo y temor porque dice que son los sonidos del Apocalipsis, que son los sonidos que vienen anunciando ya el Apocalipsis. Entonces la hermana, muy preocupada, me dijo: pastor, usted ya nos enseñó esto, ¿son las trompetas? Le dije: no son las trompetas, porque la primer trompeta va a sonar. Acuérdese que la primer trompeta suena entre el 5º y el 6º sello, y el 5º y el 6º sello son cuando ya la tribulación y la gran tribulación. Empieza también el toque de las trompetas. Entonces no puede ahorita ser el toque de trompetas. Muchos fenómenos se están dando alrededor de esto, y dice que son las ondas magnéticas de la tierra, pero en sí no se sabe de dónde vienen estos sonidos. Pero yo, como su pastor, le tengo que decir qué es esto, porque se están despertando muchas historias, muchas leyendas, muchas fábulas, muchas mentiras, pero la gente tiene miedo. Y dice también que están anunciando el Apocalipsis, cuando los 4 primeros sellos ya se abrieron. No los están anunciando, ya se abrieron los primeros 4 sellos de Apocalipsis. Entonces, hay una muy mala interpretación
de la palabra de Dios con lo que está ocurriendo, porque la gente no sabe distinguir los tiempos. El mismo Señor Jesús exhortó y le llamó fuerte la atención a los fariseos, a los saduceos, y les dijo: hipócritas que quieren conocer los tiempos y no distinguen los tiempos de Dios. Mucha gente, amado hermano, se está levantando y está haciendo de esto un apocalipsis. Usted debe de mantener la calma. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y no nos debemos de dejar llevar por lo que la internet dice. Acuérdese que el 80% de lo que la internet dice son mentiras. El internet no es Dios. Nosotros debemos de buscar en la palabra del Señor lo que el Señor nos está diciendo. Y aunque son señales en la tierra visibles, son ruidos que están dándose, porque mucha gente dice que son sonidos que salen de la tierra y que salen del cielo y no los pueden identificar. A mi esposa le puse una grabación de tambores que se oían en Colorado y es impactante escuchar cómo retumba la tierra y no saben de dónde vienen los sonidos. Hay una película que se llama La Guerra de los Dos Mundos, no sé si la ha visto, y salen unas especies como de animales o de robots y tienen unos sonidos como de trompetas muy fuertes. Y le enseñé a mi esposa que en Bélgica por más de 1 hora se escucharon ese mismo sonido. Pero bueno, le tengo que hablar de eso, se lo tengo que mostrar, pero usted tiene que guardar la calma. Amén. También le quiero hablar del harp. Del harp. ¿Alguien sabe qué es el harp? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿No? Esto es algo que existe y que se está poniendo una especie de aparatos en Alaska y se han destinado más de 30,000 millones de dólares. Y esto es real, científico, y lo están poniendo para generar ondas. Lo que se está tratando de inventar, para que me entienda, son cómo poder producir electricidad sin necesidad de cables y llevar la electricidad a través del aire, a través de ondas, de tal manera que usted pueda sacar su celular y con su celular usted llega a un punto donde las ondas por el aire, usted puede llegar y cargar su celular sin necesidad de ponerlo a través de un cable o de un contacto, y usted lo pone y se va a cargar. Suena como a ciencia ficción, pero es real. Pero eso es lo bondadoso de lo que están haciendo. Este harp fue de repente cerrado con una base militar allá en Alaska de la noche a la mañana, porque muchos han empezado a analizar que este harp, que es real, y usted lo puede investigar, muchos dicen que se está utilizando, amado hermano, escuche, y si lo quiere creer, créalo, para crear y poder controlar el clima, de tal manera que ya no va a haber una guerra nuclear, sino va a haber una guerra climatológica, como en los tiempos de Noé, que todo tuvo que ver con cambios climatológicos. Y a través del harp se está tratando de controlar el clima y controlar a los gobiernos, y también es para controlar las mentes y para poder crear terremotos. Entonces hay una especie de guerra tecnológica en la cual usted y yo no estamos enterados como personas. Y este harp, para estos estudiosos, necesito que los jóvenes se metan a estudiar este fenómeno del harp. Hijo, allí, tú que estás ahí en el Politécnico, necesito que te metas a estudiar esto y que analices y veas y cheques toda la información que estoy diciendo, porque a través de esto se está buscando controlar las mentes. Esas películas que usted ve de zombies,
Usted ha visto cómo ha habido un gran auge de películas de zombies, pero un gran auge. Incluso hay una película, la última que sacó, por ejemplo, Brad Pitt. ¿Cómo se llamó esa película? Guerra Mundial Z, en la que la gente se convertía en zombies. En Estados Unidos hay una droga de sales que le enseñé a mi hija. Le digo, quiero que leas esto. ¿Qué es lo que está pasando con unas sales para baño? Así se les conoce como sales para baños. Y es una droga que fomenta el canibalismo. Y las personas que la empiezan a tomar o la empiezan o se la untan, quién sabe cómo es, empiezan ellos, amados hermanos, a desorientarse de tal forma, y un deseo y un apetito insaciable por comer carne humana. Y ya se dieron muchos casos en Estados Unidos por este tipo de sales para baño. Yo pensé que eran las sales normales que uno le echaba a la tina y con las cuales se bañaba uno, pero no queda claro. Parece ser que así le llaman a ese tipo de droga, sales para baño. Cocaína mezclada con otro tipo de droga, pero bueno, pero eso es real de lo que yo le estoy hablando. En los tiempos de Noé, dice la palabra, que se casaban y se daban en casamiento. ¿Quiénes se casaban? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. En los tiempos de Noé se consumía y había actos de canibalismo y se comía carne humana. Cuando dice que estaban comiendo y bebiendo, se refiere a carne humana. En los tiempos de Noé, lo que se comía y lo que se practicaba eran actos de canibalismo. Por eso el Señor Jesús dice, será como en los tiempos de Noé, y nosotros tenemos que despertar a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos por qué espantarnos, pero tenemos que ser realistas, no tenemos que cerrar los ojos, pero eso está pasando en nuestro mundo real. Por favor, estudien lo que es el HARP. Y eso existe. Ahora ya se cerró en mayo de este año, repentinamente, y se está presumiendo que se cerró porque viene algo mucho peor. Pero bueno, y por tercer lugar, antes de entrar al tema, le tengo que hablar de un fenómeno que también está causando mucho morbo y está causando mucho miedo y temor, sobre todo a la gente religiosa, que se le llama la profecía de los 3 días de la oscuridad. ¿Ha escuchado de eso? ¿Sí ha escuchado de eso? ¿No? Bueno, esta profecía de los 3 días de oscuridad nació con un personaje llamado el Padre Pío, por ahí del año de 1987, en el cual este sacerdote, igual que San Francisco de Asís, amado hermano, decían que tenía el poder curativo, y él empezó, según escribir, un diario, y en ese diario él empezó a narrar que recibió mensajes proféticos, por lo cual toda la humanidad ahorita, y digo toda la humanidad, pero parece ser que el pueblo cristiano es el único que no conoce las noticias. Tiene miedo y tiene temor por esta profecía de los 3 días de oscuridad. Y empezaron a anunciar que la NASA tiene información de estos 3 días de oscuridad, pero realmente la NASA no tiene información de estos 3 días de oscuridad. Sí tiene información de una lluvia y de una explosión solar que va a existir, y que ese fenómeno solamente ocurre cada 26,000 años. Y eso la NASA sí lo reconoce, pero lo están asociando con los 3 días de este señor, de este sacerdote, el Padre Pío. Al Padre Pío le mandaron una comisión del Vaticano para que llevara una copia fiel de sus profecías al Vaticano y empezaran a ver esto, y yo ya empecé a leer eso, y tiene que ver con cartas a María y cosas de y de Fátima y de este tipo de situaciones, pero yo les digo que la Biblia no habla de esto. Y nosotros como cristianos, a mí lo que me llamó la atención
es que se levantaron unos especie de estudiosos ateos que dicen, es que ¿cómo es posible que el pueblo religioso que dice que conoce de Dios no conozca lo que dice la palabra de Dios en la epístola de Pedro, que dice que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día, y nosotros estamos en el tercer día? Mire, ellos hablando del tercer día, que ni conocen de Dios, ni saben de la palabra, y el pueblo cristiano no sabe qué es el tercer día, y no conoce que estamos viviendo en el tercer día. Usted y yo deberíamos de saber que estamos viviendo en el tercer día. Y él dice, estos 3 días se refieren a los 3 milenios. Es un error de interpretación que están haciendo los religiosos. Un ateo que no conoce. Todo esto pasa por la ignorancia. Perdóneme que se lo diga, porque usted y yo no estudiamos la palabra. Deberíamos estudiar la palabra. Yo le he dicho que leer la Biblia es un pecado. Leer la Biblia es un pecado, porque mucha gente lee la Biblia por morbo. Usted lo que tiene que hacer es estudiar la palabra, no leer la palabra, estudiar la palabra y pedirle al Espíritu Santo que le dé dirección. Entonces en esto se ha creado una serie de situaciones, amado hermano, en todo el mundo, como no tiene una idea. Como no tiene una idea. Él mismo dice, ni el pueblo cristiano conoce que no estamos viviendo ahorita. ¿En qué año estamos? Sabe que no es el 2014, ¿verdad? Usted sabe que realmente no estamos en el 2014, después de Jesucristo, porque los años se empezaron a contar, hay un desfase. Los años se empezaron a contar a partir de la muerte de Herodes, y 4 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se empezó a contar la era cristiana. Así es que hay un desfase desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que todavía no se conoce exactamente en qué año nació. Hay un desfase de 4 años, más el tiempo en el que murió Herodes. Ahorita hay un desfase de 7 años. Realmente nosotros, si más o menos aproximadamente, porque tampoco hay una fecha exacta de cuándo nació el Señor Jesús, pero hay una fecha exacta, que hay un desfase más o menos de 7 años. Nosotros estamos viviendo ahorita en el 2021. Por aquello de que corren las historias que en el 2000 se iba a acabar el mundo. Por aquello de que corren las historias que en el 2012, las profecías de los mayas, se va a acabar el mundo, y en el 2012 todos están, y el 2012 ya pasó. Contamos 2014 porque pues es el conteo que se hizo en el calendario gregoriano, omitiendo algunos años por los días de los años bisiestos. Así es que realmente no estamos viviendo en el 2014 y próximamente 2015. Vamos a entrar más o menos al año 2022. Esa es una realidad. Pero nosotros, amado hermano, el cristiano le gusta agarrar mucho las fábulas, los cuentos, hacer mitos y leyendas, pero nosotros no nos tenemos que basar en eso, sino tenemos que basarnos en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios que Dios nos ha dado una casa y que Dios nos está dando palabra y que podemos estudiar la palabra y que los jueves nos sentamos a estudiar la palabra y que a eso nos dedicamos y que no nos estamos basando en cuentos, en fábulas, ni en historias de internet. Así es que nosotros, amado hermano, vamos a entrar ahorita. Esto todo se lo di solamente como introducción, para que usted no se deje llevar por cuentos e historias. Leamos lo que dice la palabra del Señor. La primer dispensación, Génesis 1:26, Génesis 3:34, Génesis 1:28 al 30. Esas 3 citas bíblicas nos van a servir como referencia para entrar a la primera dispensación. La primera dispensación
primera dispensación se le conoce como la inocencia. Ay, perdón. La primera dispensación es la época o la etapa de la inocencia. ¿Cuánto tiempo duró la primera dispensación? Tengo que recordarle que la palabra dispensación no tiene que ver con un tiempo de determinado periodo de años. La palabra dispensación es la resolución divina. La palabra dispensación significa resolución divina. ¿Qué significa también dispensación? Es el trato ordenado por Dios en la vida variada de la administración de sus caminos en distintos tiempos. En conclusión, es una dispensación cómo trató Dios en un periodo de tiempo con determinado humanidad en aquellos tiempos. Y cómo Dios viene a juzgar cómo el hombre administró en ese tiempo lo que Dios le dio. Por eso es que Dios, usted y yo somos mayordomos. Dios nos va a juzgar a nosotros en este tiempo cómo estamos administrando en nuestro tiempo lo que Dios nos ha dado y qué hemos hecho de él. Con nuestros talentos, con nuestros recursos, con la palabra, Dios va a juzgar. Entonces, dispensación es como Dios ve lo que está haciendo el hombre, cómo está administrando en esos tiempos. Por eso la primera dispensación tiene que ver con Adán y con Eva exclusivamente. Y se le conoce como la dispensación de la inocencia. Empezó la primera dispensación con la creación del hombre y terminó la primera dispensación en el juicio con la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén por el pecado y por la pérdida de la inocencia. ¿Qué fue lo que Dios juzgó en un periodo administrativo? ¿Cuánto duró ese periodo? ¿Cuánto tiempo vivió Adán y Eva dentro del huerto? Mucha gente dice, se atreve a decir, fue un periodo muy corto. ¿Por qué? Si no tenemos registro. Si en ese tiempo, en ese momento, no existía el tiempo cronos, el tiempo contable del ser humano. El hombre pudo haber vivido en el huerto 100 años, 500 años, 1000 años, lo desconocemos. Lo cierto es que el hombre vivió dentro del huerto del Edén, ahí junto con su mujer, y seguramente procrearon hijos, de los cuales Dios los tomó. Yo ya le hice referencias. ¿Por qué podemos pensar en una hipótesis que Adán y Eva tuvieron hijos dentro del huerto? ¿Verdad? ¿Sí se acuerda o no? ¿Se acuerda que le dije que cuando ellos pecaron, le dijo Dios que ahora daría a luz hijos con dolor? Como diciendo, antes no daba a luz hijos con dolor. Ahora darás hijos a luz con dolor. Alumbrarás. ¿Ok? Esa es una señal. Entonces, en esa época de la inocencia, tiene usted que saber que el primer estado del hombre, la creación del hombre, fue creado en un estado de inocencia. Esa fue la creación del hombre, en un estado no de conciencia, sino de inocencia. El hombre estaba consciente, pero no tenía conciencia. Ahorita lo voy a explicar, porque la segunda dispensación
es la etapa de la conciencia. Entonces, en la primera etapa, el hombre no tenía una conciencia como tal para poder discernir entre lo bueno y lo malo, pero sí tenía el libre albedrío, que son cosas diferentes. El libre albedrío es muy diferente a la conciencia. El libre albedrío, el hombre podía decidir entre obedecer y desobedecer a Dios. Y Dios, antes de que el hombre cometiera cualquier error, porque sería muy injusto que Dios le pudiera decir a Adán algo sin poderlo prevenir y poderlo advertir para que no cayera, puesto que el hombre no tenía una conciencia de lo bueno y de lo malo. Dios le dio una ordenanza. El hombre era puro ante Dios porque fue creado en un estado de inocencia. La inocencia como la de un bebé. ¿Cómo es la inocencia de un bebé? De un niño de 2 años, de un niño de 1 año, de 3 años. Cuando usted le cuenta una historia y le dice a usted, yo soy Superman. O cuando el niño va a un cine y ve una película y ve que el hombre araña se puede lanzar, el niño también lo hace, porque el niño todo lo cree, es inocente. En ese estado de inocencia fue creado el hombre con una pureza total. La prueba para el hombre era solamente la obediencia. Solamente era la obediencia. Creerle a Dios. No había más. El primer estado del hombre, lo único que le pidió Dios, la prueba era simple y sencilla de poder realizarla. Solamente lo que tenía que hacer el hombre era obedecer a Dios. Por lo cual la prueba era la de la obediencia.